Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Soy Santos Iván Martínez López y este es un programa más de Filosofando con Iván. Vamos a hablar de filosofía. Me alegra mucho este programa porque es nuestro programa final de la primera temporada. Me da mucho gusto que ya hemos llegado hasta aquí. Y pues bueno, por un lado planeando cómo va a ser la segunda temporada. Teníamos previsto ver a Maquiavelo. Ahorita que estoy releyendo el material, pues bueno, hay muchas cosas que replantear de Maquiavelo. Estoy pensando si la segunda temporada va a ser de Maquiavelo todavía. Sé que les había mencionado que iba a ser sobre Maquiavelo, pero igual y estoy pensando ahí ver cómo, pues qué hacer, ¿no? La idea es seguir hablando de filosofía y seguir hablando también de temas actuales. Y pues bueno, eso creo ya lo mencionaré al final. Ahorita vamos a ver un poquito de pandemia y estoicismo, que es el tema de este último programa. De, pues bueno, cómo nos ha afectado la pandemia, cómo el estoicismo, al ser una filosofía que se enfrentó también en cierta medida a epidemias, a enfermedad, a muerte, forja el carácter y forja una cosmovisión personal en la cual uno puede transformar sus estilos, no sé, ahora sí que de estilos de vida, sus modus vivendi, y pues bueno, puede cambiar un poco ahí la manera en que vivimos, ¿no? Y pues bueno, este es un programita, a lo mejor se va a hacer un poquito más largo. Espero que sí sea lo suficientemente fructífero y que pues bueno les guste a todos ustedes. A lo largo de todos estos programas le dimos vuelta al contexto histórico de los estoicos, al estoicismo primero, al medio y al final. También vimos a Séneca, vimos a Epicteto, a Marco Aurelio. Y pues bueno, al estudiarlos y profundizar en cada uno de ellos fui aprendiendo que sí, efectivamente hay algunos ejercicios que el estoicismo da que pueden servir para la vida de todos nosotros. Y pues bueno, esa era la finalidad de este tipo de podcast, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar para no darle más preámbulo. Y bueno, comenzamos. Bueno, primero la nueva normalidad, creo que es un término que se acuñó aquí en México con y no nada más aquí en México, sino en parte del mundo, este concepto de nueva normalidad, ¿no? Aquí en México, pues bueno, creo que, o en especial en Nuevo León, que es donde vivo, les pudiera a lo mejor ser más local el ejemplo, pero bueno, esta nueva normalidad vino a plantear algunos esquemas interesantes, a eliminar ahora sí que el contacto, a virtualizar la vida humana, a enfocarnos en la salud, a cuidar a los más vulnerables. Y pues bueno, creo que primero entender que esta normalidad eso ya era normal. No, o sea, si uno lo piensa realmente, este camino que vino a acelerar la pandemia ya estaba previsto, ¿no? O sea, la eliminación del contacto, la virtualización, el cuidado de la salud, eran fenómenos sociológicos que se venían o sea, ya estaban previstos desde hace una década, 20 años aproximadamente, que ya algunos autores ya manejaban este tema. En especial, pues bueno, estaba Gili Povesky, eh, también, pues ahora el gran filósofo coreano Byung-Chul Han, que pues también trae este tema de la virtualización y el Big Data, este tema de la sociedad de la transparencia, pues también vienen a marcar algunas pautas que la nueva normalidad no adoptó, sino aceleró. Entonces, si vemos como la nueva normalidad, pues a fin de cuentas simplemente es una normalidad acelerada, ¿no? De algo que ya estaba previsto que iba a pasar, ¿no? Aquí, pues bueno, el distanciamiento social, el mejorar los interiores de los hogares, son fenómenos que siempre han existido, ¿no? O sea, todo esto que está viviendo la pandemia no es nuevo. Creo que estos fenómenos sociales ahora tienen mayor importancia y hasta cierta medida pues son hasta productos ideológicos, ¿no? Que son tendencias del paradigma de consumo en el cual vivimos. Y pues bueno, creo que eso no es malo, ¿no? O sea, a fin de cuentas todos estamos viviendo una nueva normalidad en la cual pues bueno,
si nos vamos al término de normalidad, pues bueno, es la norma, ¿no? El medio, el justo medio, estadísticamente lo que es la media. Entonces, ¿a qué llamamos normalidad, no? Creo que es una pregunta filosófica que pudiéramos atender, pero si lo vemos desde este punto, la normalidad, yo les pregunto a ustedes, a todos los que están viendo este canal, ¿qué definen como normalidad, no? El levantarse, ir a trabajar, casarse, estudiar, ¿qué más? Viajar, ¿qué más? ¿Qué es normalidad? Salir con los amigos, hacer fiestas, festejar a los muertos, hacer una Navidad, un Año Nuevo. Creo que la normalidad no es como que, no sé, o sea, que nos vayamos ahí a pelear con piratas todos los días o que hagamos, o sea, son cosas que realmente, pues es la media, ¿no? Todos lo hacemos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que preocuparnos por ciertas banalidades. Y pues bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, esa normalidad simplemente se transformó, ¿no? Entonces el trabajo en teletrabajo, el viajar, ahora uno puede hacer tours virtuales y pues bueno, ¿qué otra cosa, no? Y ahora el estudiar, pues tienes que hacerlo en línea. Ese tipo de detalles sí vinieron a mermar un poquito el psique de mucha gente que no estaba preparada para este tipo de esquemas, este nuevo trabajo, esta nueva manera de estudiar, estas nuevas maneras de ver a los amigos, de hacer las fiestas. Y en muchos casos algunos cabezones ahí no entienden que pues bueno, es una enfermedad que sí pega duro. Yo en lo personal me enfermé de COVID, a lo mejor por descuidado, a lo mejor por no sé. Pero pues bueno, yo aquí en mi caso la sufrimos un poquito pesado. Mi madre se enfermó algo duro. Gracias a la diosa Fortuna, pues bueno, no tuvo que hospitalizarse. Pero conozco amigos que no se la pasaron nada bien, perdieron familiares cercanos, a sus padres, amigos. Pues bueno, sí ha sido algo duro, ¿no? Y pues bueno, creo que este tema de la nueva normalidad es algo que asimilar más que entender, ¿no? Bueno, otro tema que hablar es la movilidad. Aquí en mi ciudad, pues bueno, la movilidad sí se vio alterada. Creo que la gran movilización y la sociología urbana y la estructura de movilización pues se transformó, ¿no? Digo, fue histórico ver algunas imágenes de mi ciudad vacía, parecía apocalíptico el asunto, pero pues la movilidad se cerró. O sea, se acabó ese momento de movilizarse. Ahora nos estamos reactivando, ¿no? Que le llaman a esta reactivación económica. ¿Por qué no le llaman reactivación social si a fin de cuentas es atender a fenómenos sociales que mueven la economía, ¿no? Creo que pues es este discurso estatario o de poder en el cual la estructura económica está por encima de la estructura social, ¿no? Y eso es algo importante que entender porque incluso estuvo algunas entrevistas que me dieron, no sé, como llamarlo para generar culpa en la gente. Me acuerdo que salió un video de que entrevistaban a un muchacho, ¿no? Y de cuántas personas valdría que muriera cuántas personas tienen que morir y a fin de que se reactive la economía, ¿no? ¿O qué salvarías tú, a la economía o a 100 personas? Entonces él decía, no, la economía, porque la economía, bla, 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 bla. Y detrás de él iban saliendo 100 personas y luego ya le decían voltea y había mucha gente, ¿no? Entonces, esta sensación de culpa, ¿no? Es algo como si realmente le competiera al ciudadano promedio debatir este tipo de temas que si lo vemos desde un punto de vista filosófico sí es importante analizar, porque pues a fin de cuentas, ¿quién pone en tela de juicio un esquema moral si no es la misma sociedad, ¿no? Entonces, ahora sí, si lo hace desde una estructura de poder, pues bueno, creo que es muy simplista y muy cómodo hacer este tipo de discusiones éticas, de poder poner en cuenta qué vale más, ¿no? La economía o los ciudadanos. Pues creo que a fin de cuentas son conceptos que al abstraerlos pierde toda realidad y no puedes ahora sí que valer, ¿no? Creo que ningún ser humano vale más que toda la economía mundial, pero pues a fin de cuentas toda la economía mundial mueve millones y millones de ciudadanos. Entonces es un debate filosófico que por lo menos me ha tenido ocupado en la pandemia pensando en eso, ¿no? De que qué vale más, la economía o la gente, ¿no? Pero pues a fin de cuentas son preguntas filosóficas que no tienen respuesta
sí, no la mejor historia, pero pues eso le competirá a los historiadores neoloneses en un futuro analizarlo, ¿no? Pero esto de la movilidad, yo por un lado bendigo porque yo como que ya tengo que ir a trabajar. Bendigo porque pues llego más rápido a mi trabajo, no hay mucho tráfico, gasto menos gasolina, hay menos huella de carbono, hay menos contaminación. Interesante que con estas heladas que hubo y esto, de reducir, pues bajó un poquito los niveles de smog, se ve un poquito más limpia la ciudad, aunque como somos una ciudad industrial, sí se ve un poquito así como que esta mancha abrumadora, casi monstruosa de contaminación, ¿no? Pero bueno, este es un fenómeno que yo en lo personal nunca había visto, ¿no? De movilizar a toda una ciudadanía. Y el mayor acto de movilización para mí creo que en esta pandemia fue el hecho de quedarnos estáticos, de no salir, ¿no? La mayor movilización fue no movilizarse. Entonces es algo interesante que podemos discutir para futuras charlas o futuros coloquios o futuras charlas bizantinas, ¿no? Seguimos con el siguiente tema. Bueno, el tema de la distancia, creo que es un tema interesante porque pues ya las distancias se borraron. De antemano quiero hacer una disculpa. Primero pedirles una disculpa porque pues, estoy grabando en la comodidad de mi hogar y pues bueno, no tengo un estudio per se, estoy en un cuarto normal y pues escuchan los perros, escuchan mis hijas jugando por ahí. Pues la idea es de que darles, vamos a decir, un contenido bien hecho, bien estructurado, lo más limpio posible, pero pues bueno, si se escucha ahí, pues una disculpa. Bueno, las distancias, un tema que viene encadenado con otro tema que es la virtualización. Creo que distancia, se eliminaron las distancias, ¿no? El trabajar ahora sí que desde casa pues ya evita salir. Yo un tiempo, cuando recién comenzó la pandemia, pues sí estuve trabajando desde casa, pues escribiendo correos, haciendo formatos y etcétera, etcétera, ¿no? Virtualizando un poquito ahí mis actividades de oficinista, pero pues bueno, creo que estas distancias fue bueno porque en muchos casos creo que esta distancia de los eventos que tenemos nos permitió darnos cuenta de que hay eventos que son desplazables y que son llevaderos desde el hogar, ¿no? Por ejemplo, tengo la fortuna de participar en la COFIM como miembro, pues estas invitaciones a la radio, ¿no? Vamos a platicar de filosofía en el programa Tetralemas, los invito a que lo escuchen, búsquenlo en Facebook. Y pues bueno, era una sensación muy agradable ir al estudio. Y pues bueno, viene la pandemia, pues ya no podemos ir al estudio, ¿no? Porque es un espacio de 2x3, ¿no? Algo muy pequeño, pero... y en el cual estamos 4 personas, 5 personas. Entonces, pues bueno, el programa tiene que continuar, entonces pues tener que hacerlo a la distancia, ¿no? Y se demostró que también se puede hacer a la distancia. Entonces son pautas que pues bueno, son interesantes y que ahora sí pensar que realmente no es necesario andar tanto de callejeros, ¿no? Creo que esta pandemia mucha gente sí la encerró en su localidad y aquí cada que abren se llenan todo, ¿no? O sea, hace poquito abrieron algunos bares y fuego, todos a llenar los bares y el pico de la pandemia vuelve a subir, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que mucha gente necesita las distancias, necesita los trayectos, necesita la movilización, pues para poder tener cierta normalidad anterior o esta prenormalidad que vivía, no lo sé, pero pues bueno, es un fenómeno que sucede, ¿no? Al eliminar distancias también eliminaste todo el proceso psíquico del movimiento y pues ahora sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que son necesarias las distancias y a la vez no. También te ahorras tiempo, que pues a fin de cuentas creo que si necesitas viajar 1 hora hacia el trabajo, pues te puedes quedar aquí, pero pues a veces necesitas esa hora de trayecto, ¿no? Para llegar mentalizado en lo que vas a hacer, tener tus diálogos internos, etcétera, ¿no? Yo sí valoraba mucho esta distancia hacia mi trabajo, porque pues me daba la oportunidad de pensar, entonces creo que ahora si es mayor, hago 20 minutos, ya no hago 40, 45, pero pues bueno, cada quien sabe cómo aprovecha sus distancias.
seguimos con el otro tema. Virtualización, creo que este tema sí es interesante porque si lo vemos desde cierta perspectiva, creo que la virtualización del mundo es inevitable, ¿no? O era inevitable, creo que hasta cierto punto todo se estaba virtualizando, cada vez más todo se hacía en línea. Yo tenía un conflicto ahí medio curioso porque, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado el utilizar mi tarjeta, ¿no? En ninguna plataforma. Un poco la desconfianza, un poco pues bueno, a mí me gusta pagar y recibir al momento, ¿no? Pero pues ahora con esto de la pandemia, pues bueno, no puedes andar yendo por ahí a todos lados y haciendo las compras que necesitas, ¿no? Pero, pues bueno, descubrí esto, ¿no? Pues bueno, vamos a virtualizar el esquema de consumo y pues bueno, qué chulada. Ahí malamente me hice de algunas cosas en Amazon que pues bueno, al tener la facilidad en la pantalla y de no ver tu dinero cómo fluye, pues bueno, sí, sí hice algunos gastos innecesarios, pero no me arrepiento, ¿eh? Son cosas que quería, a fin de cuentas cosas, pero bueno, creo que a fin de cuentas esta virtualización en todos los esquemas, el trabajo, la vida social, o sea, las citas en línea, ahora sí estas sesiones de trabajo Zoom, por ejemplo, a mí me parecen una real pasada, ¿no? Porque mucha gente paga su cámara, etcétera, y aún así aunque estén presentes, pues no están presentes, ¿verdad? No puedes estar ahí en este esquema de poder trabajar a gusto, ¿no? De poder utilizar todo tu lenguaje comunicacional o todos tus elementos comunicacionales para poder llegar a eso, ¿verdad? O sea, poder llegar a una comunicación fructífera al 100%. Yo en mi caso que pues me encargo de capacitación en una empresa, pues bueno, es complejo que ya no puedas capacitar y que pues es una obligación de gobierno el capacitar, una obligación legal más bien, o sea, el tener que estar capacitando tus trabajadores, pues bueno, es una obligación que tienes que cumplir y pues en cierta manera tienes que buscar la manera, ¿no? Virtualizarte. Pero pues bueno, este es un fenómeno que no podemos acabar ahorita de hablar, es un fenómeno muy complejo que tiene que ver con esta masificación de datos. Este fenómeno ya lo manejaba Byung-Chul Han, esta sociedad de la transparencia, ¿no? Que al volver todo virtual, eso también lo maneja Lipovetsky en su libro de la ligereza, un tema de que pues bueno, le quitas lo pesado al mundo, ¿no? Y lo vuelves ligero, sutil, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que ahora ya no se necesita lo físico, necesita simplemente lo virtual. Seguimos. Bueno, el último tema a analizar de este podcast va a ser el cuidado de la salud. Va a ser algo así rapidito, 2-3 minutitos. Porque creo que ahora el cuidado de la salud ya que también era un tema que venía aumentando, que venía agarrando forma, venía agarrando vuelo. Este cuidado de la salud, pues bueno, se veía ya venir anteriormente. Lo explico a nivel filosófico. Por ejemplo, Lipovetsky ya lo mencionaba en un texto. Pues bueno, creo que el libro de la felicidad paradójica salió por ahí de los 2000, 2010, donde hablaba de este fenómeno, ¿no? Del culto a la salud, que pues bueno, ahora ya hay más lugares donde venden ensaladas, más gimnasios, ya hay mayor control calórico, no que sea malo, aguas, quiero recalcar 3 veces, no es malo, no es nada malo el cuidar la salud, pero creo que como fenómeno ideológico sí es interesante, más que como fenómeno humano, ¿no? De tener que alimentarte bien. Creo que ese que es criterio propio, cada quien sabe qué hace con su cuerpo, cómo cuida su cuerpo. Pero, pues bueno, creo que en México esta pandemia nos vino a dar un zapatazo bien duro. Somos un país pues ahora sí que de obesos, donde el nivel de obesidad infantil, la obesidad en adultos está muy alto, la diabetes, la hipertensión, pues bueno, son enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida, tienen que ver con los estilos de alimentación, y pues bueno, eso viene a complejar todo este esquema, ¿no? De salud. Ahora sí que tenemos, a pesar de el mayor índice de muertos por enfermo, eso es algo duro. No quiero decir que el sistema de salud es malo, si fue la culpa del seguro social, si fue culpa de... No, aquí no hay culpables, creo que eso no nos compete
por lo menos a mí decirlo en este podcast, ¿no? Pero creo que hay un factor muy interesante, ¿no? Que sí tenemos muy cargado eso. Y pues bueno, creo que el cuidar la salud ahora más que nunca es un fenómeno que ya hay que analizar bien, porque en la medida que va progresando este esquema social y este fenómeno como la pandemia que atacó la salud, pues sí hay que considerar que mucha gente pudiera estar llevando un esquema diferente de estilos de vida, ¿no? Y esto tiene que ver con las normalidades, porque por ejemplo, pues ahora que estuvimos encerrados, que estuvimos en cuarentena, pues mucha gente no hizo ejercicio, mucha gente sí aprovechó para utilizar su casa como gimnasio. Aquí hasta hubo una marcha con los dueños de gimnasios, y protestando. Y pues bueno, creo que aquí en México sí este esquema pues hay que pensarlo, hay que replantearlo. México pues es un país muy rico en alimentos, muy rico en comida, en guisos, pero pues también somos productores de muchas frutas y verduras, entonces creo que sería un tema a analizar. Tengo conocidos que no comen una fruta en un mes, es increíble. Yo estoy tratando de meterle frutas a mi rutina alimentaria o mi dieta para lo mismo, o sea, por lo menos tener ahí algo bueno, beber más agua, caminar un poco. Trato de hacer este tipo de actividades, yo considerando que realmente pues yo soy un oficinista, ¿no? O sea, trabajo en una oficina sentado de 8 a 6, entonces sí es algo complejo, ¿no? Tener que estar viviendo de esa manera, ¿no? Pero bueno, estos nuevos esquemas con los que estamos viendo, o estos temas que hemos hablado hasta el momento, pues sí son interesantes que los pongamos como a analizarlos un poquito, debido a que, pues bueno, van a decir, pues, ¿qué estás hablando? ¿Nomás te estás quejando o nomás estás planteando estos temas? Pues no, pues creo que a fin de cuentas son problemas que a todos nos competen, que todos tenemos ahí en puntual, que pues bueno, si lo vemos desde este punto, creo que ahí es donde el estoicismo entra, ¿no? Porque si lo vemos de la siguiente manera, creo que todos y cada uno de nosotros podemos mejorar, ¿no? Y eso es lo que busca el estoicismo, al ser una filosofía práctica, porque cuando la filosofía no es práctica, ahora sí que nada más vives en el topos uranos o en este mundo de las ideas. Pero dado que el estoicismo sí es una filosofía muy práctica, permite ahora sí que alterar algunas cosas, cambiar ciertas actividades, ciertas conductas que te dan un impacto interesante a corto plazo, ¿no? Yo la verdad estoy como que en este afán, digo, por parte de los temas que veo en capacitación, veo el tema de desarrollo humano, es un tema de, pues bueno, ahora sí que de parte de recursos humanos, capacitación, el capital humano, etcétera, etcétera, pero es ver este tema y este nuevo enfoque que están agarrando las empresas, ¿no? Entonces por ello me he tenido que meter mucho en este tipo de temas, algunos en los que no me gustan, como lo es el autoayuda, el liderazgo, etcétera, etcétera, la inteligencia emocional, pero son temas que realmente no llegan ni a filosofía descafeinada, no llegan a lo mejor, no sé, es como tomarte... Sí, o sea, es muy descafeinado todo este tipo de temas, ¿no? O sea, creo que a fin de cuentas hay algunos puntos filosóficos que si son transformados en práctica, transformarían radicalmente el esquema de cualquier empresa o cualquier actividad humana, ¿no? Y creo que ese es un secreto que no cualquiera encuentra y que no cualquiera quiere buscar, y muchos lo encuentran ahí, ¿no? En la autoayuda o en esta psicología positiva. O sea, no es malo, no que sea malo, insisto, aquí no vamos a hablar de lo que es bueno ni lo que es malo, pero creo que la filosofía estoica da un hincapié bien claro y un punto de referencia bien sano y bien duro, ¿no? Que hay que tener en cuenta que hay criterios filosóficos que te ayudan a transformar tu vida, y por eso escogí algunos, ¿no? De los que fui viendo ahí que me parecieron interesantes. Y pues bueno, vamos a ver cada uno de ellos, son 6. Y pues bueno, comenzamos. Bueno, de estos temas, el primero que quiero abordar, que es lo que te puede enseñar el estoicismo para sobrevivir esta pandemia, primero es el control. El deseo de controlar las cosas es un fenómeno muy humano, ¿no? Incluso es un fenómeno psicológico primario, en el cual, pues bueno, tener el control es también la capacidad de proyectar nuestra racionalidad hacia todas las cosas, ¿no?
Pero pues bueno, esta pandemia fue un fenómeno que salió de control, porque pues, no lo podemos controlar, no podemos controlar la libertad de los otros. Es algo por lo cual también aquí en México creo yo que tuvo mucho problema, porque pues, la libertad es un fenómeno muy alimentado aquí en México, la capacidad de incluso tener la libertad de haces cosas en contra de la ley, a lo mejor por efímeras que sean, no sé, como si te están diciendo que no hay actividades o el uso de cubrebocas, por ejemplo, o lo que quieran, gusten y manden, ¿no? Pero pues solo los mexicanos y algunos que escuchen esto, que sean regios como yo, se darán cuenta que pues quebrantar la ley por más con algo tan mínimo, o sea, como los horarios, por ejemplo, los horarios de cerrar tiendas, etcétera. O sea, emancipan con cierta libertad de la gente, ¿no? Que están ahí. El que dice que no, ¿verdad? No, pues yo no lo voy a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando esté marcado en la ley, ¿no? Creo que algunas recomendaciones sí fueron absurdas, pero pues bueno, no compete de este punto, ¿no? Estamos hablando sobre el control. Creo que en la vida personal de cada uno de nosotros podemos hacer un listado de qué cosas tenemos bajo control y nos vamos a dar cuenta que son bien poquitas, que realmente podemos incidir en ello y eso lo vimos en Epicteto, de hecho en los primeros podcasts, que puedes controlar pues nada más tus juicios, ¿no? Cuidar, no podemos ni siquiera controlar el flujo de nuestra sangre en nuestras venas, no podemos no podemos controlar, incluso no podemos controlar el aire, cuánto tiempo queremos dejar el aire en nuestro cuerpo, ¿no? Que respiramos. O sea, hay cosas que están más allá de nuestro control y vale la pena hacer este listadito, ¿no? De que realmente qué podemos controlar. Para ello nos ayudan los estoicos. Y pues bueno, creo que en esta pandemia nos sirvió. Mucha gente se deprimió porque pues bueno, querían tener bajo control muchas cosas, ¿no? Incluso de su trabajo, su vida familiar, etcétera, ¿no? Entonces no pudieron, simplemente no pudieron. Entonces yo los invito a que realicen esta actividad estoica de identificar qué cosas están bajo su control. Otro tema de estos, el segundo punto, que es el disciplinar los juicios, disciplinar nuestra manera de pensar. Creo que mucha gente a mi alrededor, en lo personal, ya ahora que he realizado este ejercicio, me ha permitido identificarlo en los otros. Digo, no me quita el sueño, ni mucho menos, pero sí he aprendido que mucha gente deja volar sus juicios, ¿no? Vive nada más con juicios que le están haciendo perder el tiempo, perder su tranquilidad, su salud, su comodidad. Entonces, pues sí los invito a que hagan este ejercicio de disciplinar el juicio, ¿no? ¿Cómo disciplinar el juicio? Pues si uno empieza a seleccionar los pensamientos que tiene y va a tener, es como una especie de meditación, ¿no? Cuando tú estás meditando, puedes meditar sobre cierta cosa, sobre ciertos problemas que estás teniendo, pero creo yo que el estoicismo habla del pensamiento per se, ¿no? De qué juicio elaboras tú sobre las cosas. Entonces, creo que la primera disciplina es esa, ¿no? Elegir los pensamientos que vas a tener o decides tener sobre las cosas, ¿no? Creo que si como igual, ¿no? Como en la mañana uno que dice, me voy a poner esto y esto, usar estos zapatos, etcétera. Si así eliges ciertos pensamientos, sonará así como lo pueden ver a lo mejor parafernalia de autoayuda o psicología positiva. Pues bueno, en cierta medida mucho de ahí retomó elementos estoicos para que más o menos no crean que este cotorreo sí es así medio de autoayuda, pero sí disciplinar el pensamiento tiene que ver con una postura estoica, esta postura de seleccionar aquello que puedes controlar, como lo vimos en el primer tema, y simplemente elaborar juicios que tienen cierto valor y que son meditados y que no son nada más expuestos porque sí. Entonces es una recomendación que les hago, los invito a que la tomen en cuenta, que puedan realizar estos ejercicios de simplemente decidir qué voy a pensar el día de hoy, ¿no? O qué pienso sobre ciertas cosas. Y si pienso algo, es recomendable que lo diga a todos o me calle, ¿no? También ser dueños del silencio. Es un ejercicio estoico que pues bueno, se menciona en otro punto que vamos a ver más adelante, pero bueno, disciplinar el juicio. Disciplinen su mente, los caballos que tenemos aquí, manténganlos tranquilos, porque mucha gente salió de control, ¿no? Mucha gente manchando este ecosistema digital de Facebook, ¿no? Llenando con pura crítica, con pura basura, con puros cosas tóxicas, ¿no? No porque sea malo, digo, para eso es, cada quien es capaz, necesita vomitar algo, pues hágalo donde quiera, ¿no? Pero
es una responsabilidad compartida el estarlo percibiendo, pero creo que a fin de cuentas la vida de la gente puede mejorar, ¿no? Y la filosofía estoica sí ayuda a mejorar ese estilo de vida que puede llegar a tener uno. Inténtenlo, hagan los 5 días y verán cómo empiezan a tener pensamientos más interesantes. Otro tema estoico, hablando de disciplina, es disciplinar las emociones. Ese tema creo que sí hay especialistas muy buenos. Los estoicos hablan de estas pasiones, que acometen al alma, ¿no? Que llegan a lo profundo del alma y nos alteran, ¿no? Creo que es importante que tengamos en cuenta eso, que disciplinar las emociones es complejo, porque a fin de cuentas las emociones son estas reacciones que tenemos sobre las cosas. Por eso la importancia de hablar primero de disciplinar el juicio, ¿no? Porque si no disciplinamos el juicio, raramente vamos a poder disciplinar las emociones. ¿Por qué? Porque tenemos un evento. Las emociones son reacciones, hay que tenerlo en claro. Una reacción a la cual yo respondo, porque ese estímulo externo pues despierta ciertas sensaciones en mí, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que estar encerrados nos genera un conflicto, pues bueno, primero disciplina tu mente sobre lo que piensas de lo que es estar encerrado. Y después puedes lidiar. Ese disciplinar el juicio te permite aminorar esa reacción. O bueno, a mí en lo personal me ha servido. Me ha permitido reducir este esquema de malestares. Y no nada más con el encierro, sino con muchas otras actividades. Pero solamente así puede uno disciplinar sus emociones, el que sentir, no porque les diga que es que tienes, no reprimas nada, o sí, reprime, es mejor. No, creo que aquí va a depender de cada uno, de lo que prefiera, pero los estoicos sí lo veían desde esta perspectiva de que es mejor disciplinarlas porque puedes cometer tonterías, ¿no? O puedes llegar a hacer algunas cosas imprudentes si te dejas llevar por las emociones, porque no cuidas tu lengua, no cuidas tus puños, etcétera, ¿no? No puedes hacer muchas cosas si no disciplinas las emociones. Entonces, cuando ya disciplinas tu juicio y sobre las cosas que te incomodan, te molestan o estás viviendo, obviamente generas un discurso sobre ese evento o esas cosas que te molestan, y eso te permite ser como la bolsa de aire, ¿no? Cuando sucede algo que te molesta, y ya te permite también disciplinar esas emociones, ¿no? Lo que sientes, y tener ahora sí que un protocolo de etiqueta estoico, en el cual pues bueno, ya puedes estar más sereno. Los estoicos lo llamaban apatheia, la vamos a ver un poquito más adelante. Y pues bueno, eso sirve mucho, yo se lo recomiendo. Empiecen a disciplinar sus emociones, traten de no reprimirlas, sino de simplemente dominarlas, ¿no? Porque me parece muy interesante esta perspectiva de que el ser humano, el actuar y el sentir, siempre es como un constante diálogo entre uno mismo, ¿no? Y estas emociones que tenemos también son un diálogo interno en el cual el estoicismo lo tenía bien en claro, ¿no? O sea, esta ciudadela que tenemos, este castillo interno en el cual habitamos, se ve mermado por muchas de estas emociones que nos están lastimando, ¿no? Y pues bueno, vamos al punto que sigue, porque van todos de la mano. El siguiente punto que estamos viendo es el de disciplinar las acciones. Creo que en este hay mucho material en el cual uno puede disciplinar sus acciones y puede tener en claro que esta disciplina pues sí tiene un impacto, ¿no? Si uno se levanta temprano a hacer ejercicio, pues se va a ver, ¿no? En cierta medida. Si no lo haces, o leer un libro, o no sé, cualquier cosa que tenga que ver con actuar. Yo me considero una persona muy teórica, muy siempre abstrayendo el mundo, contemplativa. Pero ahora estoy tratando como ser un poquito más de acción, ¿no? O sea, hacer acciones, estar actuando, estar haciendo esto, por ejemplo, de volver a hacer los videos, es una manera de actuar, ¿no? Disciplinarme las acciones que voy a hacer, ¿no? Yo sé que tengo que hacer este material porque me gusta hacerlo y compartirlo. Pues bueno, decídete, ¿no? Disciplínate. Yo ya me dije, ¿sabes qué? A tal hora de la noche voy a hacer estos videos. Te he perdido 2 videos por semana. Cuando anteriormente hacía 4 audios en un mes. Y ahorita creo que, por ejemplo, esto pues ya de retomar va a tener algo de valor, ¿no? Y es una manera de tener resultados, de tener cosas, ¿no? Y eso sí, esta disciplina eventualmente no es por tú mismo ver el resultado, sino por el simple hecho de hacerlo, ¿no? A lo mejor parte del estoicismo es algo nihilista,
de que, pues bueno, actúa, disciplina tus acciones sin importar los resultados. Simplemente hazlos porque tienes que hacerlos y tienes tus días contados en la tierra y no te preocupes por resultados, preocúpate por hacer lo que te gusta hacer, por lo que sabes hacer y una vida de virtud, ¿no? Entonces creo que eso es importante y a este punto vale la pena, ¿no? Pero si uno no disciplina sus juicios, su manera de pensar, si no disciplinas tus emociones, rara vez o raramente van a poder disciplinar sus acciones, porque las acciones vienen hasta el último. Ya pasaron por todo este proceso de lo que pienso, lo que siento y ahora sí lo que hago, ¿no? Entonces mucha gente se va directo a querer disciplinar las acciones, pero si no disciplinaste tus pensamientos ni tus emociones, rara vez vas a tener disciplina en el actuar, ¿no? Por ejemplo, quiero estar a dieta, pero si no cambias tu pensamiento con respecto a tu cuerpo y con respecto a tu idea de comida, rara vez va a cambiar lo que sientes al comer y lo que sientes al ver tu cuerpo. Y por ende no vas a cambiar tu manera de actuar. Tienes que ir de la mano, ¿no? Tienes que ir estructurando todo este esquema mental. Muy estoico, y si ven, a lo mejor pueden decir, oye, te la estás bañando, estás sonando muy a autoayuda. Pues bueno, es al contrario, la autoayuda se robó muchas cosas de la filosofía y pues bueno, no me crean a mí, vayan a ver a los autores, vayan a ver a los estoicos. Yo les invito a que lean a Marco Aurelio, lean a Séneca, lean a Epicteto, Musonio Rufo. Por ejemplo, Musonio Rufo habla de la alimentación, y es muy interesante hablar de este tema de la comida, pero sirve de esta manera, ¿no? De construir toda una línea de coherencia y de ser, ahora sí, aquí es donde puedo permitirme, después de muchos podcasts, de más de 10 podcasts, de llegar a este punto, y creo que hasta ahorita lo estoy verbalizando de la manera que, ¿no? O sea, el disciplinar el pensamiento o el juicio, disciplinar las emociones y disciplinar las acciones va encaminado hacia producir una excelencia personal, ¿no? Hacia cualquier esquema, y esto no hablando desde el punto de vista de la salud, no hablando desde el punto de vista de lo estético, sino hablando desde el punto de vista ético. Entonces creo que ahí es donde el estoicismo es lo que buscaba, ¿no? Generar personas de excelencia que tiendan a generar virtudes en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se pudo verbalizar. Siguiente punto. Ya nos estamos acercando al final, solo quedan 2 puntos. Vamos a ver el tema de la apateia. La apateia es una virtud estoica que tiene que ver sin no tener padecimientos o no tener o no mostrar ánimo, pero en el sentido, uno cuando escucha apateia piensas que es apatía, ¿no? Suena mucho no, yo en lo personal siempre que escucho apateia, pues digo, bueno, suena como apatía, pero pues no es así, ¿no? La apateia es esta virtud estoica en la cual uno no se altera, ¿no? Uno está tranquilo, y creo que van de la mano con todas estas disciplinas del ser humano, en el cual uno, al tener esta actividad humana, si lo tomas disciplinadamente cualquier evento, ya no te alteras, te vuelves imperturbable. Esa es una palabra muy interesante que, pues bueno, el estoicismo lo deja bien en parte de su etiqueta estoica, ¿no? De ser inalterables, de estar siempre dispuesto, ¿no? Ellos lo manejaban como estar ahora sí que listo para ver a los dioses en cualquier momento. Creo que esta apateia pues es estar sereno ante todos los eventos. No digo que, insisto, esto no significa que no puedas ser feliz o demostrar una sonrisa o abrazar a quienes amas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que a fin de cuentas se trata de que los eventos no te perturben, porque el perturbarte también viene de la mano de, y creo que viene muy ad hoc a este proceso que es la excelencia. Si tú te perturbas por cualquier evento, significa que no disciplinaste tus emociones, significa que no estás disciplinando tu juicio, y significa que no estás disciplinando tus pensamientos, emociones, perdón, ya lo repetí, emociones y tus acciones, ¿no? Entonces, esta imperturbabilidad, o ser sereno siempre, pues bueno, creo que es algo fundamental para la etiqueta estoica. Creo que esto nos viene a la mente como cuando uno escucha el león, es un estoico, ¿no? Tiene una actitud estoica, ¿no? Como sereno, seria, que no sonríe, ¿no?
Pero creo que no va por ahí, ¿no? Esta apatía simplemente es esta serenidad de ánimo que nada te perturba, te saca de tu punto de equilibrio. Y bueno, creo que esto también sirve mucho para enfrentar la pandemia, ¿no? De verlo con los ojos estoicos y de la apatía. Vamos ya a ver el último punto, y ya con esto vamos a ir acabando. Y pues bueno, vamos a él. Ya este último punto, el del coraje, quería hablar de este punto que, pues bueno, los estoicos no inventaron el coraje, pero el tener la capacidad de movilizarte es algo importante, de salir del punto en el que te encuentras, el tener la valentía, la osadía de poder salir de tu estado fijo, de tu estado pasivo, a hacer algo activo y transformar todo tu alrededor, ¿no? Creo que mucha gente sí se está quedando muy atrás en este esquema de la pandemia, ¿no? De que ahora la virtud más prominente es el miedo, ¿no? Y no es que el miedo sea malo, insisto, pero sí lo que uno hace cuando tiene miedo, pues bueno, puede sonar absurdo, puede sonar incluso hasta demasiado preocupado. No es por minimizar las medidas de la pandemia, al contrario, creo que no se necesitan maximizar también. Creo que eso también es parte de. Y pues bueno, a fin de cuentas creo que tener el coraje de salir adelante, seguir viviendo a pesar de todo lo que nos suceda, creo que es con lo que me gustaría cerrar toda esta temporada que vimos de los estoicos. Hay que tener el coraje de seguir viviendo, ¿no? de vivir, de atrevernos a sentir, a tener decisión sobre nosotros mismos y nuestra vida, a disciplinar nuestros pensamientos y no ver nuestra mente como algo que está por ahí, ¿no? Que está ahí sin conocerla. Creo que nosotros tenemos dominio de nuestros pensamientos, porque podemos disciplinarla como lo hacían los estoicos, de nuestras emociones igual, de nuestras acciones. No creo que esta pandemia vaya a parar a la humanidad. A lo mejor sí la va a transformar, pero no la va a parar. Entonces, invito a que si van a cambiar, o esta pandemia los obliga a cambiar, no cambien por la pandemia, cambien por ustedes, para que ustedes decidan, porque es parte de las virtudes estoicas, el tener el control en cierta medida de las cosas que podemos transformar. Y nuestra vida es algo que podemos transformar, y es mejor que la transformemos nosotros a que nos la transforme la pandemia. Y bueno, me da mucho gusto haber llegado hasta aquí con ustedes. Espero que hayan sido de los que estuvieron aquí hasta el final, que vieron todos los podcasts. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, en estos últimos que me hayan visto. En serio, muy agradecido. Vamos a seguir haciendo programas. Insisto, todavía no sé si va a ser Maquiavelo. Tengo ahí algo que no me cuadra, porque quería hablar sobre la importancia de la filosofía en las empresas, y de ahí agarrarme a meter algunos conceptos de Maquiavelo en este esquema del liderazgo empresarial que se ve por ahí. Pero todavía tengo mis dudas, ¿no? Porque algunas cosas no aplican sobre Maquiavelo, porque sí es de política, pero hay muchas cosas políticas que aplican en la empresa, entonces, en las empresas. Entonces todavía estoy como, no sé si voy y vengo. Entonces les quedo pendiente el tema. Yo creo que me decido en estos días, porque ya voy a empezar a grabar esta semana. Tengo que grabar a fin de semana otro video para subirlo al canal. Entonces los invito a que se suscriban, los invito a que compartan el canal, y nos vamos a estar viendo en este programa, que es su programa de filosofía, Filosofando con Iván. Me gustaría tener mayor participación, me gustaría que en este sentido que pudieran hacer preguntas y todo, se vale. Síganos en Facebook, síganos en el blog Estoicismo para Pandemials, ahí voy a seguir publicando cosas de estoicismo. Y pues bueno, espero que les guste. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos que me están viendo, y a mis hermanos, también a mis colegas, los compañeros filósofos de la COFIM. Y pues bueno, un saludo ahora sí que en general a todo aquel que esté escuchando o vaya a escuchar este podcast. Y pues bueno, ha sido todo. Yo me despido. Hasta luego.